Partimos. Vamos. Bueno, primero que todo, estamos viendo aquí que están subiendo los participantes. Bueno, primero que todo, agradecerles su participación el día de hoy. Como bien sabemos, está en la segunda charla de implementación de las plantas municipales. La primera ya la tuvimos con bastante buena asistencia. Hubieron algunas preguntas que, bueno, como bien sabemos, vamos a tener una ronda de preguntas para que las puedan hacer todos los participantes. Y algunas que se enviaron por correo, vamos a redactar acá en la asociación con Marcelo un documento macro donde se puede ver algunas inquietudes que ustedes tengan. Así que eso también darle la bienvenida a Marcelo. Marcelo, darte la bienvenida por tu asistencia a esta charla y la importancia de esta materia de la cual tú dominas. ¿Mm? Gracias. Partamos, Marcelo, porque estamos en la hora. ¿Sí? Déjame arreglar algo un segundito. Ya. Cualquier duda que tengan, si nos escuchan mal o algún problema con el video, con audio, que por favor lo señalen en el chat. ¿Mm? Así que no hay todavía preguntas, pero sí, cualquier problema que haya nos comunican, porfa. Tenemos 100 asistentes. Sí, ya. Ya, empecemos. Esta es la segunda capacitación que hacemos sobre la materia. Sí, Marcelo. Se me pidió que hiciera una capacitación similar a la anterior, Claro. pero que nos focalizáramos para los efectos de dar más tiempo para los efectos de las preguntas. 10. Y tuviéramos la posibilidad de ir resolviendo algunas que quedaron pendientes Claro, la claro, vez anterior. claro. Está bueno. Puse el PPT que estaba completo con la ley 20.922, pero me debes partir con el ejercicio de las facultades de hacer plantas. El artículo 121 de la Constitución Política de la República, ya de antigua data, de la década del 90, dio a las municipalidades algunas facultades para el cumplimiento de sus funciones. Una era crear o suprimir empleos, fijar remuneraciones y establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita. La primera facultad, la de crear o suprimir empleos, fue regulada parcialmente por la ley 20.922, porque la ley solo facultó para crear empleos y no suprimirlos. La Contraloría General de la República, interpretando la norma, estableció que sí se podían suprimir empleos, pero solo aquellos que estaban vacantes, lo que aparece como razonable. La otra facultad es la de fijar remuneraciones. Esa facultad no ha sido regulada en la ley. Se propondría que cada municipalidad en el fondo tuviera una escala diferente de remuneraciones, basado un poco en lo que era la autonomía. Y la otra facultad es establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita, que eso ya estaba regulado en la ley a través del reglamento de organización interna, artículo 31, en el estatuto, en la 18695, y la ley lo modificó ampliando el espectro de creación de unidades. El artículo 31 de la Constitución, perdón, de la ley 18695, reguló esa facultad de crear unidades asignándole funciones destinadas a otras. Son fundamentalmente Aseo y Ornato, SECPLA, Dideco,
Administración y Finanzas, entre otras. Esa norma entró en vigencia desde la dictación de la ley. No fue necesario esperar que entrara en vigencia, ni tampoco es algo que deba ejercerse conjuntamente con la creación o elaboración de plantas. El reglamento de organización interna de la municipalidad puede ser modificado en cualquier momento. Les voy a contar algo un poco de lo que fue la historia de la ley. Esto no estaba en el mensaje presidencial del proyecto. Esta materia surge de una indicación del senador Quinteros, en que incorporaba en el artículo 27 la dirección o la unidad de recursos humanos. Nosotros le preguntamos si quería ejercer esa facultad al interior de la DAF o con independencia. Señaló que tenía que ser con independencia. Y en ese escenario, el senador Espina, que presidía la Comisión de Gobierno en esa época del Senado, comisionó a los asesores de los senadores y a quien les habla para redactar una norma alternativa. Y ahí discutimos bastante dónde la insertábamos. Y decidimos expresamente insertarla en el artículo 31 para evitar que se llegara a pensar que esta facultad se podía ejercer solo cuando se hicieran plantas de personal. Las unidades a las que aplica están en pantalla: Secretaría Comunal de Planificación, Dideco, Servicios de Salud, Educación y demás incorporados a la gestión, que muy pocas municipalidades lo tienen, porque cuando se estableció la unidad en la ley, en su momento, no se facultó para crear el cargo de quien lo debía dirigir. Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y la de Administración y Finanzas, que en realidad son las que suelen ser más grandes en las municipalidades. La ley estableció requisitos para los efectos de la creación de las unidades. La primera es que se hace en el reglamento de organización interna. Hasta ahí fue la redacción que propusimos con los asesores de los senadores. Después, la dirección de presupuesto con la subdere, que no querían la norma, en realidad no la subdere, la dirección de presupuesto no la quería, no quería dar esa autonomía, terminaron haciendo una indicación en la cual pusieron requisitos para los efectos de poder crear nuevas unidades. Y en ese escenario establecieron que debía contar con el debido financiamiento municipal, lo que es razonable, que tenía que haber un informe fundado que justifique la necesidad y el financiamiento, y que fuera elaborado por las unidades de administración municipal, administración y finanzas y Secretaría Comunal de Planificación. La ley no lo dice, pero se infiere, y la Contraloría, a mi juicio, acertadamente ha establecido que ese informe tiene que ser un solo documento, firmado por los 3 funcionarios que ocupen esos cargos. Ha señalado que no es válido cuando cada funcionario elabora un informe independiente. Aquí ya entramos en requisitos que son más complejos. Se estableció para los efectos de crear nuevas unidades, sacándole funciones a esas, que tenía que ser aprobado por los 2/3 de los concejales en ejercicio. Un quórum bastante alto y que ha generado muchos problemas y ha afectado seriamente la gobernanza municipal, no solo en esta materia, sino que en otras también, esos quórum de 2/3. Tenía que transcurrir un plazo de a lo menos 15 días hábiles entre el conocimiento por parte del Consejo de la propuesta y la aprobación. Ni siquiera las modificaciones presupuestarias tienen ese plazo. Ni siquiera cuando se hace un nuevo reglamento de organización interna debe cumplir con ese plazo. Es un plazo que fue puesto. Ni siquiera las plantas de personal municipales deben cumplir con ese tiempo de 15 días. Pueden presentarse hoy y aprobarse mañana, sin ningún problema, las plantas de personal. Este fue un requisito que surge de la Dirección de Presupuestos para los efectos de entorpecer el ejercicio de la facultad. Y luego vienen una serie de normas que son protectoras de los funcionarios y que aparecen como absolutamente razonables, que también fueron puestas en esa indicación de la subdere y la DIPRES. Que tenía que considerarse cuando un funcionario va a una nueva unidad: la experiencia laboral, la formación técnica y profesional en relación con la nueva unidad,
y no puede significar detrimento en su grado ni en sus remuneraciones. Desde esta perspectiva, surge que cuando se hacen modificaciones al reglamento de organización interna, cuando se crean nuevas unidades sacándole unidades a las que ya señalamos, por ejemplo, a la DAF le quitamos recursos humanos y creamos la Dirección de Recursos Humanos, debe cumplir con todos estos requisitos. Pero cuando no se ejerce esa facultad, sino que cuando se modifica el reglamento de organización interna de la municipalidad, pura y simplemente en términos de regular una, en términos de regular una nueva función, ordenar funciones, etcétera, no se aplica estos quórums ni se exigen los 15 días hábiles entre el conocimiento y su aprobación. La otra facultad que la ley se la da a los alcaldes es fijar o modificar las plantas del personal, fijando el número de cargos y grados. La ley le da la facultad al alcalde y no a la municipalidad. Lo que es relevante, todo es que en el fondo el alcalde con los equipos técnicos tienen que hacer y elaborar el proceso de plantas, lo que sí con un mecanismo participativo de los funcionarios y posterior aprobación por parte del Consejo. Los cargos municipales son los que se contemplan en las plantas y a través de los cuales se realiza la función municipal. Esa es la definición que da el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales de cargo municipal. Y ese es un concepto importante para los efectos de la elaboración de la planta de personal. En el ejercicio de esta facultad existe una serie de límites y requisitos. Se hace mediante un reglamento de organización interna que está afecto a toma de razón. En general, los actos municipales no están afectos a toma de razón, salvo algunas excepciones. Una de las pocas excepciones es esta, la del reglamento de organización interna. Lo que provoca, en el fondo, que una serie de regulaciones que están en relación con el requerimiento al Tribunal Electoral Regional y los tiempos de espera no tengan sentido toda vez que la planta no entra en vigencia mientras no sea tomada razón por la Contraloría. Y la Contraloría se tomó muy en serio esa labor. Se tiene que considerar el límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo. El límite que fija la ley vigente es del 42%. Antes de la ley 20.922 era del 35%. Se subió al 40%, perdón, al 42%. El proyecto lo subió al 42% y después la discusión parlamentaria se logró subir al 42%. 40 a 42 subió. La disponibilidad presupuestaria tiene que considerar ingresos propios y gasto en personal de los 3 años precedentes. Y con ellos se hace una proyección. Para estos efectos, la Contraloría General de la República elaboró planillas que deben ser llenadas. Y llenadas con la información correcta, dan solo los datos. Esa disponibilidad presupuestaria tiene que ser certificada previamente por los jefes de Administración y Finanza y Control. Ellos informan ellos informan la disponibilidad presupuestaria. Vale decir, esto es previo a la elaboración de la planta. Y ese es un pie forzado que tienen los alcaldes para los efectos de elaborar la planta de personal. No pueden salirse de ese marco. No pueden excederse de ese límite de gasto en personal a través de la disponibilidad presupuestaria. Para poder elaborar plantas de personal hay que tener el escalafón de mérito actualizado. La ley 20.922 contempló 3 normas básicamente para los efectos de forzar a las municipalidades a contar con el escalafón de mérito actualizado, porque había municipalidades que tenían 10, 15 años sin realizar procesos calificatorios. Esta es una de esas.
a lo menos el 75% de los nuevos cargos que se creen deben requerir título profesional o técnico. Esto se hizo para los efectos de equipararse a la OCDE, pero con un detalle bastante especial porque se compararon peras con manzanas. Los países de la OCDE, incluso otros países más evolucionados en este aspecto, las labores que en muchos casos son realizadas por gente sin título técnico o profesional no son funcionarios municipales, sino que son gente regida por estatutos laborales comunes a través de empresas que constituyen las municipalidades. Independientemente, un ejemplo es SPM, empresa pública de Medellín, que es dueña incluso de sanitarias en Chile, y toda esa gente está regida por estatutos laborales comunes. Desde esa perspectiva, como a las municipalidades no se les permite desarrollar esa actividad empresarial y contratar su personal para ese tipo de labores, por ejemplo, los servicios de recolección, de residuos sólidos domiciliarios, mantención de áreas verdes, etcétera, que pueden pasar por vía de una empresa, tienen que ser funcionarios municipales, planta o contrata. Lo que limita, en el fondo, la posibilidad de que los municipios que quieran asumir esos servicios directamente no puedan hacerlo en la actualidad y tengan que seguir externalizando. Los alcaldes tienen que consultar a las asociaciones de funcionarios en la elaboración de la planta de personal. Esa opinión se presenta al Consejo con anterioridad a la readecuación de la planta y no es vinculante. En la práctica, las municipalidades, para poder sacar las plantas a los alcaldes, han hecho un trabajo conjunto con el comité bipartito en muchos casos. La propuesta de planta y el reglamento que la contenga tiene que ser aprobado por 2/3 de los concejales en ejercicio. El Consejo tiene como limitante el no poder aumentar el número de cargos ni modificar los grados. Solo puede reducir o rechazar la propuesta de planta. Y la reducción no puede implicar que no se consideren cargos que ya existen. La municipalidad tiene que remitir copia del reglamento que determine la planta y sus antecedentes a la subdere, dentro de los 60 días posteriores a su dictación. Y hay que respetar las posiciones de cargos definidas por ley. Y aquí la Contraloría ha hecho una interpretación bastante errónea. Las posiciones definidas por ley son básicamente 3 categorías. Una es la que está en la ley 18695, relativa a los directivos de las unidades necesarias, 2 grados menos que el alcalde. La ley 15.231 también establece una posición para los jueces de policía local y dice que tiene que ser el cargo más alto del escalafón respectivo. El más alto del escalafón directivo, en el fondo. Y lo mismo acontece con el cargo de administrador municipal. Desde esa perspectiva, es absolutamente lícito que el alcalde tenga un grado, por ejemplo, grado 2, administrador municipal y juez de policía local tengan grado 3 y los directivos de las unidades mínimas grado 4. La municipalidad también puede determinar que tengan ese grado 4, en este caso del ejemplo que estamos dando, vale decir 2 menos que el alcalde, otras unidades. Incluso la Contraloría ha puesto como ejemplo la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Obras Municipales, por la trascendencia que tienen. ¿Y qué ha hecho la Contraloría? La Contraloría ha sido errática, y yo creo que por ignorancia de la gente que estuvo trabajando en el proceso. Y ha sido errática porque de partida no permitió en general crear cargos con un grado menos que el alcalde de esos funcionarios. Estamos hablando administrador municipal y juez de policía local. Y hubo contralorías que cuando tenía un grado menos que el alcalde ya en la planta,
y el alcalde no modificó su grado, forzaron a modificarlo y a bajarlo, lo que es una aberración absoluta. Y hubo otras contralorías regionales en las cuales se aprobaron plantas y se tomó razón de plantas de personal en que figuraban administrador municipal y juez de policía local con un grado menos que el alcalde. A mí me tocó dar algunos temas de discusiones con los equipos de la Contraloría en algunos casos concretos de plantas de personal y en todas ellas se nos permitió mantener ese grado, porque era razonable. Hay una causal de notable abandono de deberes que pasa a ser absurda con la regulación de que está sujeto a toma de razón. Esta causal de notable abandono de deberes estaba establecida con un carácter general, igual a todas las otras en el proyecto de ley. Y esto fue modificado en unos aspectos a instancias de la Asociación Chilena de Municipalidades y en otros aspectos fue modificado por la intervención de senadores miembros de la comisión, fundamentalmente el senador Andrés Saldívar. A petición de la Asociación Chilena de Municipalidades se incorporó el concepto de que en la fijación de la planta se haya dado una proyección de ingresos y gastos con negligencia inexcusable. Desde esta perspectiva, y el temor que teníamos era que los consejos no quisieran aprobar plantas de personal por temor a que le hicieran efectiva esa causal a los concejales. Por eso se incorporó el concepto de negligencia inexcusable, que el senador Espina, en la comisión, cuando se adopta la decisión, equipara negligencia inexcusable a dolo. Desde esta perspectiva, si alcalde propone y el consejo aprueba una planta que se ajusta a la disponibilidad presupuestaria que le da el director de administración y finanzas y el director de control, no puede prosperar un requerimiento de remoción por esta causal. A mí me tocó defender varios, en todos ganamos. ¿Ya? Cuando se llevaron al Tribunal Electoral Regional. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los concejales que hayan, va contra los concejales que han participado de la decisión. Y el resto es algo que agregó en un trabajo que se hizo en la comisión el senador Andrés Saldívar, que podía hacer a requerimiento del concejal o concejales que rechazaron la propuesta. Si rechaza uno, uno. Si rechazaron dos la propuesta, tienen que ser los dos necesariamente. Y puede hacerse hasta 30 días de efectuarse el requerimiento hasta 30 días hábiles siguientes a la aprobación de la planta por parte del Consejo Municipal. Habiendo transcurrido ese plazo de 30 días hábiles o habiéndose rechazado por sentencia ejecutoriada el requerimiento de remoción, esto debe ser certificado por el secretario del Tribunal Electoral Regional y con ese certificado se va a la Contraloría General de la República para los efectos que apruebe la planta. La Contraloría ha aceptado plantas que se le mandan al día siguiente de su aprobación, en aquellos casos en que no haya habido rechazo de ningún concejal. ¿Por qué? Porque nadie tiene la titularidad de la acción. La facultad se ejerce cada 8 años y entre los 2 años siguientes al inicio del periodo alcaldicio. La primera es del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019 por la disposición transitoria. El próximo ejercicio nos corresponde en los años 2026 y 2027. Las plantas entran en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Hecha la planta y el encasillamiento respectivo y los ascensos que correspondan, los cargos vacantes tienen que concursarse entre el año siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la planta. Durante la pandemia, la Contraloría permitió que los concursos se hicieran después.
la ley estableció que podíamos tener requisitos específicos para determinados cargos. Esto surgió una indicación también del senador Quinteros y estuvo siempre cayéndose la norma. Finalmente se afirmó y salió. Y la otra norma es que los requisitos fijados por ley no son aplicables al personal en acto de servicio. Esto quedó de una reproducción de norma de la ley 19.280, que fue la ley de plantas del año 93, y dice relación básicamente con la gente que no cumple requisitos dentro de un escalafón porque fueron eximidos de ese requisito con anterioridad. No olvidemos que en tiempos de la dictadura los alcaldes tenían esa facultad de nombrar en escalafón directivo a alguien que no tenía un título profesional o profesional sin título, etc. Es una norma protectora de esos funcionarios. Hecha la planta, tomada razón y publicada en el diario oficial, debe realizarse el encasillamiento. Y el encasillamiento, la propia ley establece un orden para realizarlo. En primer término, deben ser encasillados los directivos, profesionales, jefaturas, técnicos y administrativos y auxiliares. Vale decir, se toma la planta y se reproduce. Los alcaldes también, que no son directivos, son miembros de una planta de escalafón especial de alcalde. Ahí hubo una omisión. Pero en el fondo es tomar la planta y pasarla en función del escalafón vigente a la nueva planta. Si en las nuevas plantas no existen los grados que tenían los funcionarios por haber variado el de ingreso, que es la única hipótesis que no podría estar el cargo, esos se encasillan en el último grado que contemple la planta. Ejemplo, escalafón auxiliares. En la municipalidad llegaba hasta el grado 20 y toma la decisión de que lleguen al grado 18. Había tres funcionarios grado 20, 2 18 y 5, perdón, 2, 3, 18, 19, 20 y 5 del grado 18. Esa municipalidad tiene que contemplar en su planta 18 cargos grado 18 para poder, perdón, 10 cargos grado 18 para poder encasillar a esos funcionarios que quedaron sin el grado. Esa es una norma protectora de los derechos funcionarios. Después viene una facultad que en muchos casos no se ha podido ejercer por cuanto la Contraloría hizo una interpretación apartada de la ley. Después existe una facultad que el alcalde, si quiere, la ejerce, si no, no, pero si la ejerce, tiene que respetar, en el fondo, el escalafón. Y no puede decir, acá me salto a este, no lo dejo, a este sí. ¿Y qué quiere decir? Que se encasillan funcionarios titulares de una planta distinta a la que estaban, en la medida que hayan quedado vacantes luego del encasillamiento de del personal de planta. Y siempre y cuando se cumplan los requisitos propios del cargo, y además el funcionario a lo menos esté 3 años realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla. Y que el funcionario acepte previamente por escrito el traspaso. Con la Contraloría, ¿qué dijo? Usted no puede directamente, cuando encasilla al personal de planta, encasillar a estos funcionarios modificándole el grado, modificándole el escalafón. Y siempre dijo que tenía que ser en el mismo grado. Por ejemplo, un administrativo grado 12 podría pasar a profesional 12. Pero no podría pasar, por ejemplo, un auxiliar 15 que estudió, se tituló, etcétera, a profesional 12. Porque dijo que tenía que ser en el mismo grado. Y el otro problema que tiene la norma es que la Contraloría dijo que tenía que hacerse después de hecho el encasillamiento del personal de planta. ¿Eso qué genera? Que si tengo un administrativo grado 12 que lo voy a encasillar en profesional grado 12, tengo que tener duplicidad de cargos. Tengo que mantener el cargo administrativo grado 12 para poder encasillarlo en un primer momento y después en el mismo decreto, acto seguido, lo encasillo en el escalafón
profesional. ¿Y qué impidió esto? Que aumentaba el gasto. Muchas veces, si se suprimía ese cargo, grado 12, administrativo, se podía ejercer la facultad. Si se mantenía, no, porque estábamos encareciendo más la planta. Es un elemento que hay que resolver. Esta fue una norma, todo esto que fue incorporada a petición de la CEMUCH y la que llevó la voz cantante en esos felices de Sotelo, ¿ya? Para los efectos que saliera la norma. De una pelea bastante importante para que saliera. Una vez encasillado el personal de planta, se debe encasillar al personal a contrata. Se encasillan, hay ciertos requisitos, tienen que encasillarse, tienen que encontrarse en servicio al 31 de diciembre del año anterior, al inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del reglamento o modificar la planta. En este caso, van a tener que estar en funciones al 31 de diciembre del 2025. Tienen que tener 5 años de servicios continuos en la municipalidad anteriores al encasillamiento. Estos servicios continuos tienen que ser a contrata, no en otra categoría, ha dicho la Contraloría. Se tiene que cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo y tienen que estar calificados en lista número 1 de distinción o lista número 2 buena. Pero este solo si quedan cargos. Vale decir, no todos los contratas necesariamente pasan a plantas. La solución que se dio en este caso fue distinta a la de la ley 19.280, que estableció que los funcionarios a contrata que estaban en funciones a determinada fecha y cumplían ciertos requisitos, debían ser encasillados todos en el decreto de encasillamiento en cargos que se entendían creados en ese decreto por el solo Ministerio de la Ley. Vale, si nadie se quedaba afuera, cumpliendo requisitos. En este caso sí se pueden quedar fuera. Se encasillan los funcionarios en el grado que tenían 36 meses anteriores, salvo los que se beneficiaron de la disposición transitoria de la ley 20.092, que no va a ser el caso actual. Que ahí hubo mejoras de grado de los funcionarios y esas mejoras no se perdían. Y la ley se pone en el caso si hay más funcionarios a contrata que cargos vacantes. Pongamos, tenemos un cargo profesional, grado 11, que quedó vacante después del encasillamiento del personal de planta. Y no tiene requisitos específicos. O varios funcionarios cumplen con el requisito específico para el cargo. Se tiene que priorizar por la última calificación obtenida. Por eso es importante las calificaciones que obtengan el año anterior al que corresponda realizarse el encasillamiento. Y en caso de empate, se va solo a la antigüedad en el servicio, en la municipalidad. No se recurre a la norma que se establece para los efectos del escalafón, que contempla otro tipo de antigüedades. Solo la antigüedad en la municipalidad. Y si se mantiene la igualdad, decide el alcalde. Después de realizado el encasillamiento, se tiene que realizar ascensos. En estos ascensos solo participa y tiene derecho, de acuerdo con la norma legal, el personal de planta, no el a contrata. El contrata que pasó a planta no tiene derecho a esos ascensos. Y luego, los cargos vacantes que queden deben ser llenados por concurso público. Y esos concursos, como dijimos antes, tienen que realizarse dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la planta. La ley consagra una serie de normas de protección de derechos funcionarios. Se establece que el encasillamiento no puede tener como consecuencia el término de los servicios, cesación de funciones o término de relación laboral del personal. No puede significar pérdida del empleo,
disminución de sus remuneraciones, ni modificación de derechos previsionales. Cualquier diferencia de remuneraciones debe ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos salvo reajustes generales. Esta es una norma que se copió y pegó en la ley 1980. La hipótesis de aplicación no existe. Y la Contraloría se agarró a esa norma para decir, no, usted tenía grado 3 directivo, por ejemplo, el administrador municipal, va a quedar con grado 4. Y por esa vía de planilla suplementaria se le va a pagar la diferencia, lo que es una aberración. Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida y el tiempo computable para el reconocimiento. Eso es respecto del encasillamiento, ¿ya? Pero la Contraloría interpretó pro funcionario esa norma y estableció que la asignación de antigüedad se mantenía incluso en los ascensos que se producían inmediatamente de realizado el encasillamiento en virtud de la ley 20.922. Otros ascensos se pierden por la norma general, pero esos ascensos lo mantienen. Un elemento que hay que considerar para los efectos del costo que va a tener la planta y el encuadre dentro de la disponibilidad presupuestaria. Esto ya pasó el aumento de la contrata, aumento de gasto en personal. La ley establece expresamente lo que es gasto en personal, resolviendo un conflicto que se estaba empezando a generar entre la Contraloría y la SUBDERE. En relación con los honorarios de programas. Y esto hay que remontarse. Cuando se hace el clasificador presupuestario en el año 2004, hubo mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo se definió que los honorarios de programa iban a quedar en otra cuenta y no en la de gasto en personal corriente, para que no fueran considerados dentro de los límites de gasto. Y la Contraloría estaba yendo en una tendencia en que pretendía forzar que esos se consideraran dentro del límite de gasto en personal. Con eso, ningún municipio hubiera podido hacer planta en el país y prácticamente todos quedaban excedidos del límite del 35% en su momento y después del 42%. Se incluye el personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada y asimilados a grado, no los de programas. Los jornales, remuneraciones reguladas por Código del Trabajo, suplencia y reemplazo, y el personal a trato o temporal y alumnos en práctica. Se definió expresamente en la ley algo que antes no estaba definido. Y se definió también lo que era gasto en personal. Expresamente. Y son los conceptos que están en el estatuto, ¿ya? Para los efectos del gasto en personal, se excluye las zonas extremas. Esas asignaciones son excluidas. ¿Y por qué? Porque muchas veces las municipalidades que están en zonas extremas requieren más personal por la dispersión territorial y van a poder tener menos personal que las otras municipalidades porque el costo se encarecía por las zonas extremas. Y eso se saca del gasto en personal y las planillas que hizo la Contraloría lo excluían. Se define expresamente lo que son los ingresos propios permanentes, son los del artículo 38 del decreto ley 3063, excluyendo dos conceptos. Lo que se remite al Fondo Común Municipal por permisos de circulación y patente municipal. Y además se incluye la participación en el Fondo Común Municipal, porque los municipios dependientes o con alta dependencia del Fondo Común Municipal no iban a poder hacer planta para esos efectos. Ingresos del artículo 38, estamos con las rentas de propiedad municipal. En este caso, el excedente del impuesto territorial que corresponde a la comuna. Ahí va todo. Los ingresos por recaudación de patente municipal de beneficio directo.
los ingresos por patentes mineras y acuícolas, ingresos por derecho traseo, ingresos por licencias de conducir, derechos varios, concesiones, ingresos del impuesto de la ley de casinos, que además tienen un agravante. Solo pueden ser destinados, se pueden considerar para efectos de gasto en personal, pero solo pueden ser destinados a obras de desarrollo. Para los efectos de que los fondos de la ley de royalty nueva fuera a las municipalidades, no se estableció como un impuesto que iba directamente en beneficio de las municipalidades, sino que se estableció que pasaba al fisco y después el fisco lo traspasaba a las municipalidades. Con eso quedó prácticamente libre de disposición. Los ingresos provenientes de multas, de beneficio directo y sanciones pecuniarias que las municipalidades apliquen. Esos son los ingresos propios permanentes. Y el juego está en que el límite de gasto en personal está dado por el gasto de los ingresos propios permanentes del año anterior. Yo para el año 2025 tengo que considerar para el efecto de mi límite en gasto en personal, el 42%, los ingresos propios permanentes percibidos durante el año 2024. Hubo algunas variaciones en el grado tope de escalafones. Se subió un grado del escalafón de jefaturas al de auxiliares. Antes, a modo de ejemplo, las jefaturas partían del grado 8, el tope era de 8, del 2 al 8, ahora es del 7 al 12. La situación de los alcaldes fue un tema que causó bastante temor en la Asociación Chilena de Municipalidades, desde la perspectiva de que el grado del alcalde es un limitante para el grado de los funcionarios. Y ya habían voces, a lo menos en esa época, dos alcaldesas de municipios grandes que señalaban que su grado era demasiado alto y querían bajarse. Lo que afectaba hacia abajo a todos los funcionarios. Eso llevó a que nosotros propusiéramos una norma alternativa y al final fue redactado por los asesores de los senadores y quien les habla a petición del presidente de la Comisión de Gobierno del Senado y quedó en función de elementos externos para los efectos de que se determinara el grado del alcalde, para que el alcalde, si es que dentro de eso podía subir, lo subiera, para evitar la presión mediática de no subirse. Y el grado del alcalde quedó que se determinaba en virtud de un reglamento que tenía que sacar el Ministerio de Interior y Hacienda, que tenía que publicarse en los 6 meses de publicación, dentro de los 6 meses de publicación de la ley, lo que no se hizo, se publicó después, y tenía que considerar dos categorías, ingresos anuales y número de habitantes. Eso se establecía una tipología de todas las municipalidades del país según esos dos conceptos, por separado, y se dictaba una resolución de la Subdere para esos efectos. Si un alcalde figuraba entre el grado 1 y 6, podía variar en ese rango. Si tenía, por ejemplo, el grado 4, podía subir. Si un alcalde quedaba que podía estar entre el grado 4 y 6, según la resolución de la Subdere, y tenía grado 3, no bajaba ese grado, se mantiene ese grado del alcalde y el de cualquier otro funcionario no se veía afectado. Y eso quedó expresamente en la ley, para evitar afectar derechos funcionarios. Se establecieron en la ley 20.092 los mismos requisitos que estaban con anterioridad, ¿ya?, para los efectos de cada uno de los escalafones, que no viene al caso pasar, porque ya los hemos visto y los conocen muchas veces, muchos de ustedes, ¿ya?,
se rechazaron algunas indicaciones que establecían modificaciones. Se quería para los auxiliares poner cuarto medio y eso al final fue rechazado a petición de la Asociación Chilena de Municipalidades en la sala del Senado. Aquí hay un problema también grande con el tema de los auxiliares, porque la ley no permitió crear escalafones de especialidad. Y hay un problema grande con el tema de los conductores. Los conductores ganan fuera de la municipalidad mucho más de lo que ganarían en el banco auxiliar. Se vio cuando surgió el Transantiago en la metropolitana. Las municipalidades se quedaron sin conductores de camiones, porque todos prácticamente los conductores de camiones y buses se fueron al Transantiago porque ganaban mucho más. Y generó un problema que quedaron vehículos y maquinaria botada durante mucho tiempo porque solo podían ser conducidos por funcionarios de planta o contrata. No podían ser honorarios ni otra categoría distinta. Se propuso crear un escalafón especial, o planta especial de conductores y operadores de maquinaria pesada, pero eso no prosperó. Eso se propuso cuando recién se estaba trabajando la elaboración del proyecto de ley. Los concursos tienen que hacerse dentro del año siguiente. Se establece la obligación de contar con un reglamento de concursos públicos. Es un reglamento que solo lo aprueba el alcalde, porque los reglamentos no pasan por consejo, salvo aquellos que la ley expresamente señale. Y se estableció además que los requisitos para cargos directivos podían considerar los perfiles ocupacionales definidos por el programa de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la SUTDEP. También fue una norma bastante discutida y quedó como facultativa, porque al principio se ponía que era obligatoria. Y como la SUTDERE no tiene perfiles en función de cada una de las categorías, Chile Valora lo hizo, ¿ya? Solo uno por parejo, un directivo de una municipalidad grande en la metropolitana no requiere el mismo perfil de cargo que uno de una municipalidad rural pequeña. Por eso quedó como facultativo. La Contraloría dijo que si los concursos se hacían sin reglamento de concurso, daba lo mismo, eran válidos. Esa sería la presentación, la idea la hicimos bastante rápida para los efectos de poder entrar a las preguntas. Gracias, Marcelo. Voy a empezar a ver las preguntas acá Sí. y te voy comentando. Aquí la primera pregunta es, ¿qué pasa si el municipio a la fecha no realiza concurso de un cargo generado en la nueva planta? Tienen que hacerse entre el año de entrada en vigencia, si no se hizo están en falta. No te escuché lo último, Marcelo. Tienen que ¿Cómo? hacerse, tienen que realizarse los concursos dentro del año, ¿ya? Dentro del año de entrada en vigencia de la planta. Si así no se Ya. hace, si así no se hace, el municipio está en falta, ¿ya? Y debiera hacerlo. Me ha tocado casos en que se ha ido a la Contraloría y la Contraloría ha ordenado al municipio hacer los concursos. Ok. Otra pregunta acá. Un funcionario contrata que es encasillado. ¿Puede ascender a un cargo que queda vacante posteriormente? Sí, si el cargo, si la vacante se produce después de haber sido encasillado, puede ascender. Ver, ver acá si hay más preguntas. Está levantando la mano Peter Toledo y Daniel Bravo. Pero envíen la pregunta por chat, ¿les parece? Déjame ver acá. Voy a ver acá. A ver, a ver, a ver. Aquí, Marcelo, hay una pregunta. Buenas tardes, señala. Si tenemos directivos genéricos, ¿podemos crear la Dirección de Recursos Humanos separada de la Dirección de Administración y Finanzas? Sí, eso se puede. Si no es necesario, ahí no es necesario crear el cargo, Ya. porque los directivos de un director de administración perdón, de recursos humanos no necesita que el cargo esté nominado específicamente. Se puede.
Aquí hay una consulta, Marcelo. Señala, si bien posterior al encasillamiento de los contratas en la planta vienen los ascensos, estos traen consigo movimientos de la planta. Un contrata no puede ascender, pero eso no priva que cambie de posición en el mismo grado producto de los ascensos. Después de realizados los ascensos de la ley 20.922 y los cargos que queden vacantes fruto de esos ascensos, pueden ser llenados por ascensos de quienes pasaron de la contrata a la planta. Viendo otra. Aquí dice, buenas tardes. Con este modelo se privilegia la carrera funcionaria, que hayan ascensos antes que el nuevo proceso. No entiendo la pregunta, o sea, eh, O es como tu opinión más que nada, Marcelo, yo creo, más que una pregunta. yo creo que no se afecta la carrera funcionaria si hay ascensos ahora. No olvidemos que los ascensos rigen desde que se genera la vacante. Si se genera una vacante ahora, no es razonable esperar para llenar esa vacante por ascenso hasta que esté la nueva planta, una nueva planta en el año 2026-2027. Ya. ¿Ya? Ah, claro, Salvo claro. ciertos casos muy específicos, ¿ya? Pero básicamente de concursos, pero los ascensos tienen que hacerse. No olvidemos que existe la facultad de llenar eh, un cargo que está vacante por suplencia durante 6 meses, pero hecha esa suplencia, tiene que producirse el ascenso y se le tienen que pagar las remuneraciones a ese funcionario desde el momento en que se produjo la vacante, ese diferencial de remuneraciones. No puede Ok. afectarse derechos funcionarios. Aquí una pregunta de don Daniel Bravo. ¿Los cargos en extinción debieron desaparecer una vez facturada la nueva planta? Esa es la No, consulta. no, a mi juicio no. A mi Ya, juicio seguían y se consideraban como cargos que venían en extinción desde antes. La ok, hipótesis de cargos en extinción ahora se da, ¿ya? Pero es más feo porque prácticamente toda esa gente es gente que quedó en cargos en extinción con motivo de la ley 19.130, que fue del comienzo de los 90. Entonces, todos esos funcionarios ya prácticamente van jubilando, ¿ya? Pero puede darse la hipótesis de un funcionario que esté en esa categoría y ese sigue estando en un cargo en extinción. No pasa a tener un cargo de planta. otra consulta. María José Armijo. Si la planta fue publicada el 4 de enero del año 2020, ¿cuándo nos corresponde hacer la nueva planta? La nueva planta les corresponde hacerla en el periodo 25, 26-27. Ok, La norma, la norma no es para los efectos de decir la hace una vez que esté vigente su planta, ¿ya? La norma dice que se tiene que hacer la planta en este periodo de 2 años. Y además, si la planta se hubiera aprobado mucho después, la planta, lo que el efecto va a tener que durar menos de 8 años, porque la ley no establece que la planta tenga que durar 8 años. Si se demoró en entrar en vigencia, la ley ha dicho que se entiende, ejercía la facultad cuando se dicta el reglamento de planta por parte de la municipalidad. Y esto ocurre cuando lo aprueba el Consejo. Todos los trámites posteriores, toma de razón, etcétera, publicación, no afectan que el acto administrativo, cuando se ejerció la facultad de hacer planta, fue cuando se dictó el reglamento de planta. ok. Otra pregunta, dice aquí, buenas tardes. Para efectos de un funcionario a contrata, entre a la planta, debe tener 5 años continuos, pero dentro de esos 5 años le han cambiado su contrato por un grado superior. ¿Se considera igual su continuidad para efectos de entrar a la planta? Entran en el grado que tenían 36 meses antes, los El funcionarios grado, de contrata. Eso es para ya, evitar que el alcalde le mejore el grado a alguien para que quede en mejores condiciones. Entra con el grado que ya, tenían 36 meses antes. Por eso se da mucho que hay funcionarios que renunciaron a ingresar a planta, por cuanto bajaban de grado con el grado que tenían, y son funcionarios que ya tenían la confianza legítima. Entonces, desde ese punto de vista, no tenía sentido ni significaba un mayor beneficio el pasar a planta. Se dieron muchos casos de renuncia de ascenso en esas situaciones. Perdón, renuncia a magnífico. encasillamiento.
Aquí otra pregunta. Si se aprobó la planta el 29 de diciembre de 2023, hasta cuándo se deben hacer los concursos? Esta planta depende, ya, depende. Si la planta se aprobó en diciembre del año 2023, quiero entender que la aprobó en ese momento el Consejo Municipal y que sería fruto de la ley corta. Ellos entraban, en la ley corta tenía una excepción, que entraban en vigencia de inmediato. No había que esperar hasta el próximo año. Aquí otra consulta. ¿Qué pasa si se llama concurso público a X cargo para planta de una dirección específica? ¿Esa planta se puede destinar a otra dirección? Sí, se puede, salvo que sea un cargo de denominación específica. El alcalde tiene la facultad de destinar al personal municipal a las unidades que estime pertinente. Aquí dice otra pregunta. En el proceso de encasillamiento, ¿en qué etapa se producen los ascensos? Ya que algunos municipios los hicieron en la letra C del 49 ter. A ver, los ascensos se hacen en el momento que se provoca el encasillamiento. Lo lógico es hacer un decreto de encasillamiento en que se encasillan todos los estamentos, se encasillan los contratos y después se consolida la planta que está vigente por un tema de orden, ¿ya? Y los ascensos se hacen después en un solo decreto o en decretos divididos por escalafón. Y se hacen todos los ascensos de una para que quede ordenado, ¿ya? Se hacen los ascensos de esa forma. Léeme de nuevo la pregunta porque se me fue. La cambié. A ver, la cambié. Voy a tener que dar después la pregunta, Marcelo, porque la está buscando otra. Ya. Te voy a decir acá, mira, te voy a leer una de don Peter Toledo que señala, he sido cambiado en dirección varias veces y en los decretos no explican un cargo específico, ni menos descripción de algún cargo, y nos asignan una tarea según la decisión del director. A ver, el cargo no dice relación con la función, salvo los Ya, cargos con denominación específica. El cargo es simplemente la posición que se ocupa en la planta de personal. El cargo, por ejemplo, si es un cargo con denominación específica, supongamos el secretario de abogado del juzgado de policía local, que tienen denominación específica, ese funcionario ocupa en propiedad ese cargo y no puede ser destinado a cumplir otra función, porque está con denominación específica. Un funcionario que está en un cargo de carácter genérico, por ejemplo, un grado profesional grado 8, su cargo es profesional grado 8, sin nada más. Y desde ese punto de vista puede ser destinado por el alcalde a desempeñarse en distintas direcciones de la municipalidad. Y obviamente que las funciones se las asigna el jefe. Dentro, ojo, pero hay que considerar dentro de sus funciones las que correspondan a la naturaleza del escalafón que tiene. Por ejemplo, si es profesional, no lo puedes mandar a hacer labores de un auxiliar o un administrativo. Y ahí hay protección de derechos funcionarios. Pero cumpliéndose el que se le asignen labores propias de su escalafón, está todo ok. aquí tengo otra consulta. Buenas tardes. De acuerdo a la nueva planta, todos los funcionarios que tienen estudios técnicos y o profesionales, sus títulos deben ser reconocidos. Sí, porque los títulos profesionales y técnicos, la ley establece que sean de una universidad o un instituto de edad y dice del Estado o reconocidos por el Estado. Otra consulta acá. Don Miguel Herrera. Soy grado 11 nominado. En este encasillamiento, ¿pueden dejar mi grado en el grado más alto para respetar la carrera funcionaria? No entiendo. Te lo leo de Grado nuevo, a ver. 11, habría que ver el escalafón en que está, eh, habría que ver una serie de variables. Que haga la pregunta y que, de nuevo y que dé los datos. Ok.
aquí dice, bueno, hay distintas interpretaciones que le dio la Corte Suprema a la legítima confianza. Actualmente es de 2 o 5 años y si un funcionario renuncia a la planta por un cargo a contrata de mejor grado, ¿este funcionario pierde el derecho de la legítima confianza? A ver, la Corte Suprema ha fijado la confianza legítima en, en 5 años. Me ha Sí, tocado cambió el el criterio. caso, sí, me ha tocado ver casos y lo uniformó y señaló que uniformaba el criterio en ese sentido. Me ha tocado ver casos de funcionarios que tenían 4 años, 11 meses, cuando se les puso término, y se rechazó el recurso de protección por parte de la Corte Suprema. ¿Ya? Con eso respondemos. Y tenía otra pata la pregunta. Era... Y si un funcionario renuncia a la planta por un cargo a contrata de mejor grado, ¿este Pierde la funcionario confianza pierde el legítima. derecho de confianza legítima? Sí, lo pierde. Ya, aquí dice. ¿Existe requisitos de años en la planta para que puedan ascender funcionarios que eran contrata y fueron encasillados? No, no, no. Y hay jurisprudencia a propósito de los ascensos, que ha dicho que eh, no se requiere antigüedad en la municipalidad para los efectos de tener ascenso. La antigüedad se va a dar en el término para competir entre los funcionarios que hay. Pero supongamos que hay un funcionario que pasó de contrata a planta y después de haber pasado a esa contrata a planta y después de los ascensos propios de la ley 20.922, se genera una vacante en ese cargo, él tiene derecho a ascender, con prescindencia de que no tenga calificación como planta, ni figure como planta en el escalafón que está vigente. Hay otra consulta. Con respecto a mantener el grado de contrata durante los 36 meses y si sube de grado los últimos 2 años, ¿qué pasa con la facultad del alcalde de poder subir el grado y escalafón del funcionario a contrata? La hizo y la ejerció como contrata, pero tiene una limitante. Ese funcionario va a tener que pasar en el grado y escalafón que tenía 36 meses antes, así que tuvo una mejora. Dice, ¿se puede presentar al Consejo el reglamento de planta el año 2025? Si se aprueba, ¿comienza a regir a contar de enero del año 2026 o no? No, no puede aprobarse por el Consejo y dictarse el reglamento de planta hasta el año 2026. Pueden hacer todo el proceso previo para elaborar la planta, pueden avanzar, pero la aprobación del Consejo y la dictación del reglamento de planta, que es lo más importante en realidad el reglamento de planta, tiene que ejercerse, dictarse durante el año 2026. Podrían hacerlo el 1 de enero, el 2 de enero, pero tiene que ser en el año 2026 o Ya, 2027. de aquí. Si un funcionario de planta pasa en igual estamento y grado, ¿qué fecha se considera en ingreso al cargo y grado? Al momento de generar el escalafón de mérito siguiente. Léemelo de nuevo, por Ya. favor. Si un funcionario de planta pasa en igual estamento y grado, ¿qué fecha se considera en ingreso al cargo y grado? Al momento de generar el escalafón de mérito siguiente, La del encasillamiento. la del encasillamiento. Ya. Dice aquí. Buenas tardes. Cuando se hace el encasillamiento, ¿qué pasa con las plantas en grados auxiliares y administrativos? ¿Suben de grado? Con el encasillamiento, en teoría, nadie sube de grado, salvo que el grado de ingreso a cada uno de esos escalafones, planta, se haya modificado. Que es el ejemplo que yo les puse antes, por ejemplo, los auxiliares estaban en grado 20 y parten del 18, bueno, esos suben de grado porque son encasillados en grado distinto como auxiliares. Y otro caso que también la Contraloría dijo que se encasillaban en un grado distinto directamente, eran los casos de cargos nominados en los cuales se modificaba el grado. Dice aquí, los 5 años de antigüedad en el municipio corresponde solo a contrata. ¿Qué pasa si anteriormente tenía un contrato a honorario? Los contratos honorarios no permiten la antigüedad y eso lo ha resuelto la Contraloría en forma sistemática. Ya.
Dice aquí. Un funcionario de planta puede congelar su cargo y ejecutar en la misma municipalidad un cargo de directivo de confianza y después de 4 años recuperar su cargo en la planta. Hablamos funcionario de contrata, dijiste, o de planta. Pues no te escuché el último, Marcelo. La pregunta es si era un cargo a contrata. Claro, dice aquí. Un funcionario de planta puede congelar su cargo y ejecutar en la misma municipalidad un cargo directivo de confianza No, y después de 4 años recuperar su cargo de planta. Es planta. no puede. No puede porque hay un tema ahí con la ley 19883 que establece incompatibilidades de cargos. Y todos los cargos son incompatibles, los cargos de planta son entre sí incompatibles. Y desde ese punto de vista, si pasa a ocupar un cargo de planta de exclusiva confianza, no mantiene ni conserva su cargo. Dice aquí una pregunta. Soy jefatura grado 11 nominada. ¿Se puede ascender a grado 7, por ejemplo, si no hay más grados? O sea, topar el año 2026 al grado 7. A ver, los ascensos, por los artículos 52 y siguientes del Estatuto Administrativo, operan hacia grados superiores. No es el grado inmediatamente superior. Supongamos que él está en grado 11 y se genera una vacante grado 7. Ese funcionario grado 11, si es que no hay nadie entre medio o nadie que cumpla requisitos para grado 7 y él los cumple, se pega el salto directo a un ascenso del 7 al 11. Y eso es común en las municipalidades. Dice acá, buenas tardes. Entonces, ¿cuál es la facultad del alcalde para subir de grado a un funcionario de contrata para pasar a planta o un grado superior que mantuvo durante los 36 meses? Si el cambio o modificación de grado y pasa a un grado superior en los últimos 36 meses, en los últimos Bueno, 36 meses, tiene que pasar en el cargo, en el grado que tenía con anterioridad a esa modificación. En cambio, si la modificación se produce antes de los 36 meses anteriores, al encasillamiento a todo esto, dentro de los 36 meses anteriores, va a pasar con la modificación, porque se produjo más de 36 meses hacia atrás. y buenas tardes. Un funcionario que cambia escalafón, por ejemplo, de profesional a directivo, por vía concurso público, pierde los beneficios de la ley de retiro. No, 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 no pierde los beneficios de la ley de retiro, para nada. Ya, dice acá. Si un funcionario a contrata dentro de los 5 años le subieron de grado una vez, por esa subida de grado pierde la calidad de legítima confianza. No. Ahí la Corte Suprema ha sido, y la Contraloría han sido claras en ese aspecto. Ya, aquí. Si un funcionario contrata antiguo gana un concurso de los que quedaron de la nueva planta, octubre de 2019, y se produce ascenso en junio de 2021, ¿le corresponde? A ver, No sé si entendiste la pregunta, Marcelo. léemela de nuevo. Si un funcionario contrata antiguo gana un concurso de los que le quedaron de la nueva planta, octubre de 2019, y se produce ascenso en junio del 2021, ¿le corresponde? Así dice. Si él estaba en planta antes y se produce un Habla un ascenso, poquito más fuerte, Marcelo. si él está en un cargo de planta y se produce un ascenso con posterioridad a su incorporación a la planta y le corresponde por orden de escalafón, ese ascenso corresponde que se le haga. Incluso si no figuraba en el escalafón vigente, porque entró durante ese año a la planta en el que se produjo la vacante, igual corresponde, igual le corresponde el derecho al ascenso. Dice acá, buenas tardes. Y en el caso de un contrata, si pasa un cargo de confianza, pasan 4 años,
¿puede volver a su grado en el escalafón a contrata? A ver, escalafón a contrata no existe, pero puede volver al cargo, sí, en la medida que el alcalde después lo nombre a contrata. No tiene ese derecho. Y Ya, al pasar de contrata a escalafón directivo, a mi juicio, pierde la confianza legítima. Para los ya. efectos después de volver a la contrata. Mira, aquí dice, la legítima confianza se pierde cuando se renuncia a la planta y le dan una contrata. A ver, la confianza legítima la tienen solo los contratas, no los funcionarios de planta. Y desde ese punto de vista, ese funcionario de planta no tenía una confianza legítima, simplemente tenía los derechos estatutarios, ¿ya? Que no se le podía poner término unilateral a esa designación, salvo por causa legal, sumario administrativo, calificaciones, etc. Si un funcionario de planta pasa a contrata, empieza a correrle desde ese momento que pasa a la contrata el plazo para lograr la confianza legítima. Buenas tardes. En la planta actual existen cargos directivos genéricos. Estos cargos en la elaboración de las próximas plantas pueden nombrarse. Ejemplo, la directora de tránsito es un cargo genérico. ¿Será necesario crear un nuevo cargo nominado o solo se asigna en la planta el cargo de directora de tránsito a la misma funcionaria? La idea es no crear más cargos directivos. A ver, los cargos directivos pueden ser nominados. Ya. eh, Pueden ser nominados. El director de tránsito y transporte público no necesariamente debe ser nominado. Yo no aconsejo nominar ese cargo por varias razones. ¿Ya? Eh, los cargos nominados, a mi juicio, deben ser estrictamente los que la ley establece que deben ser nominados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las direcciones de tránsito suelen ser unidades en las cuales la tentación a la corrupción es bastante grande. Y cada cierto tiempo aparecen en la prensa o en sumarios que hace la Contraloría o que hacen las propias municipalidades eh, actos de corrupción en el otorgamiento de licencias o en permisos de circulación adulterados, etc. Creo que el alcalde debe tener la herramienta de que si hay una situación de ese tipo, poder destinar a otra unidad mientras se hace la investigación, sin hacer sumario administrativo, porque todavía no están los antecedentes, al director o directora de tránsito y transporte público y nombrar a alguien para los efectos de ocupar esa dirección, siendo otro directivo, por supuesto, ¿ya? Nombrar a otro directivo no nominado en ese cargo. Yo no aconsejo nominarlo, pero se puede. ¿Ya? Se puede tomar ese mismo cargo que está ella, nominarlo y se le encasilla después en el cargo nominado. Se puede hacer, pero yo no lo aconsejo. Y preguntan, ¿desde cuándo se considera el pago del ascenso? ¿Desde que se genera la vacante, aprobación del reglamento y puesta en marcha? ¿O desde la fecha en que se realiza el ascenso posterior al encasillamiento? Ahí hay dos posiciones. ¿Ya? A mi juicio, el ascenso se produce después del encasillamiento. Y desde ese momento no opera con efecto retroactivo. Otra figura es qué ocurre con los funcionarios que son encasillados en la nueva planta y que el grado se modificó. A mi juicio, a mi juicio, esos ascensos, perdón, esa diferencia puede operar con efecto retroactivo. Y los funcionarios deberían pedirlo desde el momento en que entró en vigencia la planta. Reconozco que puede ser discutido. Ahí hay un tema que este es un tema que no recuerdo dictamen de la Contraloría específico, y como hay un detalle, los ascensos y el pago, y el encasillamiento y el pago retroactivo no van a toma de razón, solamente van a registro. Entonces, no hay una revisión específica de la Contraloría, pero conozco una serie de casos en que se hizo operar con efecto retroactivo. Y no hubo problema, pero no hubo problema porque la Contraloría no lo revisó.
Dice, buenas tardes, consulta. ¿Se puede quitar las especificaciones técnicas a un grado que está vacante y que lleva un año sin ser ocupado? Se pueden fijar requisitos específicos a cualquier cargo. Ya. A cualquier cargo se pueden fijar requisitos específicos. Incluso la Contraloría General, la Contraloría Regional, la Metropolitana, una de las metropolitanas, ¿ah? Después de una discusión bastante grande con el equipo de la Contraloría, permitió que un cargo de escalafón jefatura, era grado 8 en una municipalidad que era chica y que en realidad los profesionales tenían grado 10, ¿ya? Permitió que se fijaran requisitos específicos para esa jefatura grado 8, con la condición, con la condición y que no iban a ser cumplidos porque no tenía requisitos de estudios profesionales y se fijó como requisito para ese cargo título profesional. Y se puso una disposición transitoria en el reglamento de planta, en virtud de la cual, pese a no cumplir con los requisitos para el cargo, la funcionaria que actualmente lo ocupaba podía ser encasillada en ese cargo. Y finalmente eso la Contraloría lo aceptó. Y una pregunta, a ver si la podemos plantear bien. Dice aquí, llevo 9 años en la municipalidad, desde el año 2019 pasé a contrata. En el año 2022 no me renovaron la contrata. Interpuse un recurso de protección, el que gané en la corte, que ordenó pagarme todos los meses que estuve afuera y dejar sin efecto dicho acto administrativo, ya que no estaba fundado. Pierdo la antigüedad para pasar a la planta, ya que este año cumplo 6 años a contrata. No, no la No. pierde, porque ahí, fruto de ese fallo de la Corte Suprema, se da la continuidad. Ya. En el fondo se le restituye, por eso se le pagan las remuneraciones, pero se le restituye al cargo desde el momento en que se dictó el acto que fue dejado sin efecto por la Corte Suprema. Aquí señalan, en caso de ascenso o encasillamiento, ¿se pierden los bienios? A ver, los bienios, por norma general, se pierden con los ascensos, salvo que opere la conservación de bienes, etcétera, por el tema de las diferencias de grados, pero es una situación más que no es en el caso de explicar ahora. Pero los ascensos las hacen perder. El encasillamiento no hace perder la asignación de antigüedad ni los años que van corriendo para obtenerla, ¿ya? Y la Contraloría determinó que los ascensos que se hacían en virtud de la ley 20.922, la ley de planta, esos que se hacían inmediatamente después del encasillamiento, no se perdía los bienios que se tenían ni el tiempo que estaba corriendo para obtener otro. Otra pregunta, Marcelo. Si me encuentro en el tope grado 7 jefatura, ¿puedo ascender por el artículo 54 en el calafón directivo al grado 6, estando vacante el grado 7 y 6 de ese escalafón directivo? Va a depender de muchos factores, ¿ya? De muchos factores, pero eventualmente se podría, ¿ya? El artículo 54 del estatuto administrativo, que es el que regula esa situación, permite ese cambio, pero tiene que haber una serie de requisitos. Tiene que estar en tope de escalafón, que sería el caso. Tiene que tener mejor calificación que los funcionarios del escalafón directivo, que podrían eventualmente ascender. Y si no hay nadie que pueda ascender, no puede operar esa comparación. Y la Contraloría ha dicho que cuando no puede operar la comparación, no se tiene el derecho al ascenso del artículo 54. Si esos cargos están vacantes y no hay funcionarios del escalafón directivo hacia abajo que puedan llenarlos por ascenso, esa jefatura grado 7 no puede
ascender en virtud del artículo 54 del Estatuto Administrativo, que permite ese ascenso de un escalafón a otro, ¿ya? Y dice, hola, si en la planta dice profesional universitario como requisito para un determinado cargo, ¿es posible que un funcionario que tiene un título profesional de un instituto profesional pueda ascender a ese grado? Es discutible, es discutible. Yo creo que es un tema que debieran consultarlo a la Contraloría si es que se les produce el caso, porque si la planta establece solo requisitos de título profesional universitario, eh, podría haber una suerte de limitante, ¿ya? A mi juicio, en ese escenario, debiera poder ascender y yo creo que la Contraloría podría interpretarlo en ese sentido. Una pregunta de Patricio Bravo. Hay una vacante grado 11 y pide como requisito específico ser ingeniero medioambiental. Esta vacante hace 9 meses. ¿Se puede modificar ese requisito para que otro tipo de profesional postule? Al hacer la nueva planta se puede modificar todo. Se pueden suprimir ese requisito específico, se puede poner otro requisito específico, etc. Consejo, cuando hagan la planta, puede y a veces es conveniente tener requisitos específicos, pero siempre pongan requisitos con alternativas, no solo uno. ¿Los cambios de escalafón en la nueva planta deben ser en el mismo grado o se pueden mejorar? Dime, ¿Lo leo nuevo? sí, ¿Los cambios de escalafón en la nueva planta deben ser en el mismo grado o se pueden mejorar? se puede mejorar. No, no, no. El cambio de escalafón es una figura especial y la Contraloría dijo que no podía pasar a un grado superior. Siempre tiene que ser el mismo grado. El ejemplo que puse, administrativo grado 12 tiene que pasar a profesional 12. No puede pasar a profesional 11. Por ejemplo, un administrativo grado 13 que podría pasar eventualmente a profesional, como el escalafón profesional parte del 12, no tiene la posibilidad de ser encasillado en otro escalafón. Que es uno de los problemas que debieran resolverse con una ley corta, yo creo. Aquí dice, si el periodo de la nueva planta es 2026 al 2027, ¿cuál sería el año a considerar para cálculo de 36 meses? Son los anteriores al encasillamiento, Ya. no a la fecha en que se hace la planta. Los 36 meses se calculan en función del decreto de encasillamiento. Se debe tener, eso sí, para que un contrato pase a planta, tiene que estar en funciones al 31 de diciembre del año anterior, o sea, en este caso del 25. Aquí, otra consulta, a ver. ¿Es posible cambiar un cargo nominado de un funcionario a otro cargo, siempre resguardando su grado y estamento? Con esto me refiero a que en la planta actual se creó un cargo que en realidad no ha cubierto las expectativas. Por lo tanto, ¿se hace necesario cambiar el cargo nominado? ¿Se puede? Si un funcionario tiene un cargo determinado, nominado, tiene que pasar a ese mismo cargo nominado. Podría haber una hipótesis que se cree un cargo sin nominación en el mismo grado. A mi juicio, en ese caso, pero tendríamos que ver qué dice la Contraloría, podría ser encasillado en ese grado sin requisitos específicos. Y lo otro que se puede hacer para poder tener cierto nivel de libertad es desnominar ese cargo. Si la planta se aprobó con escalafón jerárquico, alcalde, directivo profesional y jefatura, etcétera, ¿la jefatura puede tomar un cargo directivo de haber una vacante? Pueden ascender, pero en virtud del artículo 54 de la ley, que como le dije, es una figura residual y es bastante específica. O sea, me ha tocado ver pocos ascensos en el tiempo que fui director jurídico de municipalidad, en más de 15 años, y con posterioridad, ¿ya? Porque cuesta que se dé la hipótesis.
Los funcionarios contrata que fueron encasillados en la planta, una vez que se haya realizado los ascensos de la letra C del artículo 49 ter. Si no se ha hecho los concursos y se producen vacantes por retiro o jubilación, ¿esos funcionarios pueden ascender a esos cargos vacantes? Eso es discutible, ¿ya? Es discutible. Ya. A mi juicio, si no se han hecho los concursos, eh, podrían ascender a vacantes generadas con posterioridad, porque que no se hayan hecho los concursos no afectarían ese derecho, ¿ya? Por eso yo recomiendo en general a las municipalidades que hagan los ascensos y los concursos los hagan inmediatamente después de hacer los ascensos, ¿ya? Pero esa hipótesis, de mi juicio, podría darse. No conozco jurisprudencia de la Contraloría al respecto, pero a mi juicio no perdería ese derecho a ascender el funcionario. Aquí. Si a un funcionario de planta lo destinan por decreto a subrogar una dirección distinta a la que pertenece, pierde antigüedad en sus funciones para ser encasillado en un nuevo grado creado por nueva planta. No, porque para los efectos del encasillamiento personal de planta no opera el tema de antigüedad. La antigüedad entra solo a regir para los efectos del contrato que pasa a planta. Ya, dice aquí. Si una municipalidad crea su planta el año 2024 por ley corta y encasilla en año 2025, ¿cuándo correspondería ser la nueva planta? 26, 27. Ya. Pueden mantener esa planta y no hacer una nueva, o pueden hacer una nueva planta y que va a entrar en vigencia el año siguiente la publicación en el diario oficial. O sea, va a ser una planta que va a durar poquito tiempo, pero eso es factible. Aquí dice, si en la nueva planta se crea un estamento donde no hay funcionarios de planta, técnicos, y se encasilla un contrata grado 10 y el estamento tiene disponible un grado 9, ¿el contrata que encasilló puede ascender al 9 vacante? No, no puede ascender, No porque puede, ya. ese contrato solo puede ascender a vacantes que se produzcan con posterioridad a su paso al escalafón, a la planta, a la planta. De haber un cargo directivo vacante, ¿a qué escalafón le corresponde asumir sin pasar a llegar la carrera funcionaria y la jerarquía? Los ascensos se dan por escalafones. Si es directivo, a los funcionarios que siguen del escalafón directivo. Ya. Si nadie del escalafón directivo cumple requisitos para poder ascender, ese cargo debe ser concursado. No opera el 54. En cambio, si hay un funcionario que cumple requisitos para ascender y, por ejemplo, fue calificado en lista 1 con 68 puntos, ya hay un funcionario en el tope del escalafón, pongamos directivo y profesional, en el tope del escalafón profesional y tiene 70 puntos, parece una calificación superior, ese tiene derecho al ascenso del 54. Por eso decían antes que la hipótesis es difícil que se dé, pero se ha dado. Yo lo ejercí cuando era director jurídico de municipalidad una sola vez. La pregunta acá. Consulta, ¿se puede congelar un grado de planta profesional en la municipalidad si se tiene opción de ejercer un cargo en otro organismo del Estado? No, no es No, posible. No es posible, hay ya. incompatibilidad. El estatuto administrativo es claro con eso. Hay un dictamen que saqué yo una vez para una funcionaria que pasó a ocupar cargo de alta dirección pública, pero no fue por la normativa del estatuto administrativo para funcionarios municipales, sino por la normativa de alta dirección pública, pero fue solo mientras el tiempo que estuviera en calidad transitoria. Hecho el concurso y nombrada en el concurso, ya perdía la posibilidad de volver. Y en el hecho después que ganó el concurso y después quiso volver al cargo, no se le permitió. Aquí señala, ¿el cargo de director de seguridad pública es de confianza? Sí, a mi juicio lo es.
Hay un Ya. problema ahí de redacción, se puso en una parte, en otra. Hay un fallo de la Corte Suprema que dijo que no, fue mal defendido ese juicio, pero todo apunta a que es denominación directa del alcalde sin concurso y de confianza que puede ser removido por el alcalde en cualquier momento. Y nos preguntan, ¿siempre se actualizan las plantas cada 8 años? Es decir, la próxima modificación de plantas es el año 2034. A ver, no necesariamente tienen que hacerse nuevas plantas o modificarse cada 8 años. Pueden pasar 20, 30 años sin modificar la planta. Va a ser una decisión del alcalde, que es el que tiene la facultad, el alcalde del momento, ¿ya? Y la próxima facultad, si es que no se ejerce, o si se ejerció 26, 27, tendría que hacerse 34, 34, 35. Hay una pregunta. Si se llama concursos, o sea, si se llama concurso, cargos creados de directivos profesionales y técnicos, pero queda un cargo profesional sin ser llamado necesariamente, ¿debe ser llamado concurso existiendo un profesional encasillado con todos los requisitos? No entiendo la pregunta. Te la Léemela de leo nuevo. de nuevo, a ver si se puede. Si se llama concurso para ¿Ya? cargos creados de directivos, profesionales y técnicos, ¿Ya? pero queda un cargo profesional sin ser llamado necesariamente. ¿Debe ser llamado concurso existiendo un profesional encasillado con todos los requisitos? Sí, porque esos son cargos para concursarse. Si es cargo que quedó vacante después de hacer el encasillamiento y después de hacer los ascensos de la 20.922, estaba vacante porque no lo concursaron, tiene que ser vía concurso. Aquí otra consulta. Si un funcionario planta técnica obtiene título profesional, ¿le tienen que reconocer este? No es forzoso. Ya, no es Es una forzoso. facultad del alcalde de ejercerla y además en ciertas condiciones que la Contraloría la restringió bastante, además. Y tiene que estar además Ya. 3 años desarrollando labores del otro estamento. Sí. Un funcionario que ingresa a la planta grado 16 y existe vacante grado 15 posterior, no tiene calificación, ¿puede ascender? Si la vacante se produjo después de haber ingresado, tiene derecho al ascenso. Ya, tiene derecho al ascenso. Hay dictámenes de la Contraloría en ese sentido. Ya, a ver. Estamos hablando de un caso distinto al de los encasillamientos de las contratas, ¿ya? Pero si se produce esa vacante después, bueno, igual tendría. Si se produce esa vacante después de haber ingresado, tiene derecho. A ver, está interesante, a ver si. Un funcionario planta o auxiliar solicita no ser considerado en su ascenso, sin embargo, solicita se le pague honorario por la misma función que ha desempeñado durante años. ¿Honorario, dijo? Sí, honorario por la misma función que ha desempeñado durante años. A ver, ¿un funcionario puede renunciar al ascenso? Sí, el ascenso es renunciable. Ya, Pero hay que tener cuidado con la compatibilidad de honorarios y cargo de planta o contrata. Si se le va a hacer un honorario para que cumpla las mismas labores que había desarrollado siempre, no procede. ya. A ver. Si un funcionario de planta con estudios profesionales escalafón de jefatura grado 10 es elegido por el alcalde como director de los cargos de confianza, pierde su calidad de planta. O sea, va a tener la calidad de planta, pero en el cargo de confianza. Lo que sí, ese cargo no le queda reservado. Después de cesar en el cargo de confianza, no puede volver al cargo que tenía de planta. Porque hay incompatibilidades de cargos. Y el estatuto del ministerio se dice que cuando uno es nombrado en un nuevo cargo que es incompatible con otros, se cesa automáticamente en el otro cargo. Dice, si existe un profesional, una jefatura, si existe un profesional
de jefatura puede asumir una subrogancia? La subrogancia, principio básico, opera dentro de la misma unidad y escalafón. La subrogancia tiene que ser hecha entre los profesionales de la misma unidad. Pongamos un ejemplo de dirección de tránsito. Solo si no hay funcionarios que cumplan con los requisitos para subrogar, el alcalde tiene la facultad de nombrar a otro funcionario. Pero hay que tener algo claro también, ¿eh? Y ahí la Contraloría lo definió. La subrogancia solo opera respecto de cargos nominados. Respecto de cargos nominados no opera la subrogancia, opera la destinación o asignación de funciones. Se le destina a cumplir esa función al funcionario. Por ejemplo, dirección de tránsito y transporte público. El alcalde tiene, si no está nominado el cargo, el alcalde, aunque haya funcionarios hacia abajo que cumplen requisitos, el alcalde podría enviar a otro directivo a cumplir labores en esa dirección, en lugar de hacer una subrogancia, porque la subrogancia jurídicamente no opera. Y señalar, si un funcionario de planta es cambiado a otra dirección, ¿puede acceder a otra planta de la nueva planta? A ver, ¿Te lo leo nuevo? léemelo de nuevo. Si un funcionario de planta es cambiado a otra dirección, ¿puede acceder a otra planta de la nueva planta? O sea, siete plantas para los efectos de encasillamiento indiferente en la unidad en que se desempeña. Ahí lo relevante es el cargo. Si es supongamos, un profesional grado 8, va a tener que ser encasillado como profesional grado 8. Y otra cosa es a dónde es enviado por el alcalde, o destinado en realidad, a cumplir sus funciones. Dice aquí, no me queda claro sobre un funcionario planta y está ocupando un cargo de confianza. En este caso, Dideco, ¿pierde la planta? A ver, no entiendo. Léemelo de nuevo. Ya. Aquí Ángel Usuazo. No me queda claro sobre un funcionario planta y está ocupando un cargo de confianza. En este caso, Dideco, ¿pierde la planta? Si es que va a depender de lo siguiente. Si es nombrado como director de desarrollo comunitario, no pierde la planta, pero porque sigue siendo planta el director de desarrollo comunitario, pero pierde el cargo en el que estaba antes. En cambio, si hace una suplencia en el cargo, no la pierde. Pero si es nombrado como titular en el cargo de director de desarrollo comunitario, pierde el cargo de escalafón, supongamos, profesional que tenía antes. A ver. ¿Los cargos de confianza tienen derecho a los beneficios de la ley de retiro? Sí, absolutamente. Ya. Son cargos de planta y la ley no lo ha restringido. Si un funcionario ganó un concurso grado 17 auxiliar año 2022 y no tenía calificación y se produjo una vacante grado 16 administrativo en fecha posterior, ¿puede ascender? Estamos hablando, sí, si la vacante se produce con posterioridad a su ingreso, sí, pero hay que tener algo presente, que la ley establece requisitos para que opere el artículo 54, vale decir, el cambio de escalafón. Y ahí tendría que estar en tope de escalafón y tendría que ser comparado con algún funcionario de los que vienen hacia abajo, al escalafón al que pretende acceder, ¿ya? Eh, Tendría que ser comparado en cuanto a calificación. Si no es posible la comparación o no está en tope de escalafón, no tiene posibilidades. ¿Qué grado era el que tenía, me decías? Grado 17 auxiliar año 2022. Ya. Si es grado 17, si él tiene grado 17 auxiliar, no puede operar el cambio de escalafón, salvo que los auxiliares tengan como tope de escalafón en esa municipalidad grado 17, lo cual dudo.
Aquí dice, un funcionario que ingresó a la planta en junio. En septiembre está el proceso de calificación. ¿No tiene derecho a ser calificado por no tener 6 meses? Sí, no es calificado porque no tiene los 6 meses de desempeño, Ya. pero Ah, eso no le quita el derecho al ascenso, porque el artículo 52 no establece como requisito, ni el 53 que establece las inhabilidades, el haber sido calificado. Claro, y eso hay dictámenes de Contraloría que lo han establecido así. otra pregunta aquí. ¿Es requisito tener una planta al menos en una dirección para subrogar un director? Por ejemplo, en la dirección de asesoría jurídica, el director es un abogado. ¿Y qué pasa si el único planta no es abogado y siempre se debe pedir a juzgado policía local para que subrogue? ¿Es posible entonces que esta dirección no tenga un planta abogado? Es factible, va a depender de la realidad del municipio, ¿ya? Va a depender de la realidad del municipio. Y como es un cargo nominado, ahí opera la subrogación y tiene que ser subrogado porque cumple requisitos para el cargo. Y ahí la propia ley, el artículo octavo de la 18883, el Estatuto Administrativo, establece que para ocupar ese cargo hay que tener título profesional de abogado. Así que puede buscarse de otras unidades de funcionarios que cumplan, que asuman esa subrogación. Para que se pueda optar a modificar o fijación de planta, debe cumplir con el requisito del presupuesto. Por lo tanto, no necesariamente se podrá hacer en el 2026 o 2027 si no se cumple ese requisito. Efectivamente, hay que cumplir con el requisito de tener la disponibilidad presupuestaria para hacerlo. Ahora bien, hay un ¿Cómo? detalle. Tiene que tener la disponibilidad presupuestaria para poder hacerlo. Ya. ¿Ya? Tiene que tenerla. Pero también hay un detalle, porque plantas, a mi juicio, se pueden hacer para los efectos de aumentar el gasto, pero también pueden ser para producir ordenamientos internos. Por ejemplo, si en una municipalidad hay un número excesivo de auxiliares y que no se ocupan, se pueden suprimir esos cargos auxiliares para crear cargos profesionales, sin aumentar el gasto. Y si no aumenta el gasto, no debiera haber problema. Sé que la Contraloría de algunas municipalidades le dijo que no podían, Contralorías regionales, va a depender del criterio, pero a mi juicio, en estricto derecho, se puede hacer una planta en esas condiciones para provocar ordenamiento. En el caso de que un funcionario tenga fuero sindical, ¿es posible que pierda el fuero y sea trasladado de dirección por indicar al alcalde en un sumario administrativo? Si un funcionario ya no tiene fuero, puede ser trasladado, sin problema. Ya. Y a otra unidad. Y ahí hay que tener claridad con los conceptos, porque en realidad no es traslado de destinación. La Contraloría durante mucho tiempo sostuvo que las personas con fuero podían ser destinadas a cumplir labores en otra unidad, porque la disposición que prohíbe habla de traslado y no de destinación. Y el traslado jurídicamente en el Estatuto Administrativo es distinto a la destinación. Pero eh, en los últimos años hubo a lo menos un caso en que la Contraloría, uno o dos casos en que la Contraloría dijo, ¿sabe qué más? No puede, es lo mismo que traslado, no lo puede mandar a otra unidad, siendo. Pero si no tiene fuero, puede ser destinado a cumplir labores en otra unidad. Y si es fruto de un sumario, esa situación va a depender no del alcalde, sino del fiscal del sumario. El fiscal del sumario tiene la facultad para suspenderlo del ejercicio del cargo o para disponer que vaya a cumplir funciones a otra unidad. Aquí otra Oye, consulta. hay una consulta que me gustaría responder. Hay una consulta que vi acá que parece que estaba antes de esta, de Manuel Mediano. Él Ya. señala que la consulta es el cargo de director o encargado de emergencias comunales, es un cargo de confianza o planta. Va a depender de varios requisitos. Si el cargo está nominado como director o encargado de emergencias comunales, es un cargo de planta. El cargo de confianza que establece la ley es el de gestión de riesgos y desastres, no el cargo de emergencias comunales. Ahí tiene sus sutilezas
el tema. Y a mi juicio, si el cargo está fijado así, es un cargo de planta y que debe ser llenado por concurso o por ascenso. Y ese funcionario tiene estabilidad, tiene carrera funcionaria. Y otra consulta. Un profesional de planta está haciendo una subrogancia en el cargo de SECPLA, pero actualmente ese cargo está vacante, que es de confianza. ¿Se le puede pagar al funcionario como suplente ya que ya que ese cargo está vacante? Y se hace la suplencia, se tiene que dar la suplencia y como está vacante se le tiene que pagar tiene que pagar la remuneración propia del cargo. Un funcionario que se encontraba destituido por sumario y Contraloría ordena su reintegración por presentar sumario observaciones. ¿Se debe considerar en el proceso de calificación? Sí, tiene que considerarse para ser calificado, pero no puede considerar para los efectos de su calificación la sanción que le habían aplicado porque ya quedó sin efecto. ¿La suplencia debe estar fundamentada? Aquí dice, a una compañera la pasaron a suplencia para cortar su confianza legítima. Si es contrata, siempre tiene secundado, pero a mi juicio si es contrata y lo está pasando a suplencia, sí, la suplencia es un nombramiento y a mi juicio tiene que contar con la quiesencia o el acuerdo del funcionario que se está siendo nombrado como suplente. No hay una libertad absoluta. A mi juicio podría negarse y podría ir a la Contraloría. Porque en el fondo lo que podría argumentar es que se está utilizando lo que el Código de Trabajo denomina artilugio, creo que lo denomina artículo 505 y ¿Cómo que no será? siguiente, y 505 y siguiente del Código de Trabajo, y podría operar una tutela en el sentido que se le pasó a esa calidad solo para los efectos que perdiera la confianza legítima. Y yo creo que si hace el reclamo a la Contraloría le iría bien. ¿Y con qué fecha en el grado quedan asignados los contratas que pasan a la planta por encasillamiento? Los 36 meses anteriores al encasillamiento, no al decreto, no al ejercicio de la función. Son 36 meses antes de dictarse el decreto de encasillamiento. Dice aquí, ¿la antigüedad en el cargo es la misma que la antigüedad en la planta? No, no es la misma. Ya. La antigüedad en el cargo es cuando yo estoy en un cargo determinado. Por ejemplo, profesional grado 8. Si antes tenía un cargo profesional grado 9, mi antigüedad en el cargo es desde que asumí el cargo profesional grado 8. La antigüedad en la municipalidad va a ser desde antes, pero la antigüedad en el cargo es precisamente cuando se pasa a ocupar un cargo determinado dentro de la planta. Y otra consulta. Un funcionario planta grado 11 profesional, primero en el escalafón. La pregunta, ¿sube en el escalafón de forma inmediata? Si un grado 10 profesional se va a retiro, Depende, lo que les dije recién. El, hay una modalidad de ascenso que establece el artículo 54 del estatuto administrativo, ¿ya? Pero para eso tiene que estarse en tope de escalafón, en la situación, pero también tiene que tener mejor calificación que el funcionario que eventualmente le correspondería el ascenso en el otro escalafón. Vale decir, tiene que haber alguien que cumpla los requisitos para ascender y ese alguien tiene que tener inferior calificación. Si tiene igual o superior, el del escalafón al que pretende acceder no opera. Y tampoco opera si no hay ningún funcionario en ese escalafón hacia abajo que cumpla con los requisitos y que pueda ascender. Por ejemplo, eso suele pasar mucho con los últimos cargos del escalafón. Nunca va a poder ser comparado. Nunca va a poder acceder a alguien, por ejemplo, al último cargo del escalafón profesional, suponiendo que fuera grado 10, nunca va a poder acceder. Vía ascenso, solo vía concurso. aquí dice,
vamos ya terminando las preguntas aquí. Una funcionaria de planta está ejerciendo la subrogancia de director de obras, pero ese cargo está vacante. Ya estuvo otro funcionario haciendo la suplencia. ¿Se puede nombrar otra suplencia y esta funcionaria poder pagarle la suplencia? Es discutible, es discutible, Es discutible. es discutible, es Ya, discutible si puede operar, porque ahí hay un detalle. Lo que debiera hacerse es llamar a concurso para el cargo. ya, Transcurridos 6 meses, la municipalidad está en falta si no llama a concurso. ¿Ya? ya. No se ha Debiera llamar, llamado a concurso, dicen. sí, Está en debiera falta llamar. la muñecos. Y mientras tanto, a mi juicio, después de los 6 meses de la suplencia, no podría hacerse una nueva suplencia si es que hubo una subrogancia. Ya, La Contraloría me ha tocado ver pocos casos en los que se meten en eso y siempre hacía la vista gorda. Pero uno no puede confiarse en que la Contraloría va a hacer la vista gorda para darle una suplencia a alguien por más de 6 meses. claro. Vamos ya Operaría, terminando. ojo, operaría el pago de suplencia si es que el suplente es alguien ajeno a la municipalidad. Y ahí lo ha dicho la Ya, Contraloría que en esos casos de esa suplencia, aunque no existe el derecho, incluso ha dicho que cuando está con prenatal, con licencia médica, etcétera, que supere los 30 días, el funcionario se puede nombrar un suplente y si ese suplente está nombrado desde fuera, tiene derecho a la totalidad de la remuneración en virtud del principio del enriquecimiento sin causa. Si es funcionario municipal, no tiene derecho, pero si alguien de afuera, sí tiene derecho. ya. Tenemos acá. Sí, a ver. Si queda vacante un grado 10 directivo genérico y el que sigue es un grado 11 profesional, secretario abogado, ¿puede ascender? Puede ascender en las condiciones que ya dije en el artículo 54. Ya, Tiene que estar tope escalafón, tiene que tener mayor calificación que el que siga en el escalafón directivo en este caso, ¿ya? Y tiene que haber alguien abajo además para poder ser comparado. Si no se dan esas condiciones, no puede operar. otra. Ya estamos terminando esta pregunta. Si una funcionaria profesional grado 9 de planta la designan a hacer una suplencia en un grado de confianza, ¿puede subrogar a otro director si está haciendo la suplencia? Gracias. Sí, puede. Puede. Ya. A ver. Dice aquí el artículo 54. ¿Requisitos copulativos tiene el ascenso? Sí, hay requisitos copulativos, los que ya he ido Sí. mencionando. Estar en otra planta, eh, tiene que estar en tope de escalafón, ¿ya? Tope de escalafón. Y van ahí, si hay varios funcionarios en el tope de escalafón, se prefieren por valga la redundancia, el orden de escalafón, ¿ya? Para esos efectos. Y si no cumple requisito o no puede, el primero pasa en el segundo. Y si no cumple el segundo, pasa al tercero. Y ahí se corta. Ahí se corta. Y tiene que tener mayor puntaje en el escalafón que el funcionario de planta a la cual accede y que podría eventualmente tener el ascenso. Ok. Ya, Marcelo, muy agradecido. Voy a dejar mi correo para que me envíen un correo electrónico y yo enviarles la presentación, porque, me están pidiendo varias personas y les voy a dar el correo. Mi correo es fsepúlveda@achm.cl. Así que ahí me envían un correo y yo les reenvío la presentación. Y nada, agradecido Marcelo de tu participación, como siempre. Muy buena convocatoria hemos tenido y muy buena asistencia. ¿Mm? Así que eso, Marcelo. Ya, pues nada, gracias a ustedes. Muchas Chao. gracias a todos los Bien. participantes y en especial a Marcelo. No puedo pedir aplausos porque estamos online, pero muy agradecido, Marcelo. Chao, que Chao. estén bien. Chao, chao.